La pasajera fantasma de la US-66. El Peterbilt de Leo devoraba el asfalto de la US-66, una cicatriz que se extendía por el desierto de Nuevo México. Después de 23 años en la carretera, la soledad era su única compañera. Con la noche ya asentada, el cielo era de un negro profundo, salpicado de estrellas indiferentes. El rugido constante del motor era un pulso familiar que lo arrullaba. De repente, una quietud antinatural se apoderó del ambiente. La radio, que siempre emitía algo de estática, se quedó en un silencio sepulcral. La luz de la luna, fría y pálida, bañaba el desierto, alargando las sombras de los saguaros y dándoles formas grotescas. Un escalofrío le subió por la espalda, una corazonada que le decía que esta noche era diferente. Entonces la vio. Una figura solitaria parada al borde del camino, con el pulgar extendido. Era una mujer, vestida con un vestido blanco de verano, una prenda extrañamente inadecuada para el frío cortante. Su rostro, visible a la luz de la luna, mostraba una desesperación pura. El instinto de supervivencia le gritó a Leo que siguiera de largo. Las innumerables leyendas de fantasmas y viajeros perdidos de la US-66 inundaron su mente. Pero la compasión, un sentimiento que se había vuelto casi instintivo después de años de ver a gente varada, fue más fuerte que su miedo. Él se detuvo. Cuando la mujer se acercó, Leo se dio cuenta de algo escalofriante: no tenía sombra. La luz de la luna, a pesar de su brillo, no proyectaba ninguna forma oscura a sus pies. Al abrir la puerta, un olor pesado y denso invadió la cabina, una mezcla nauseabunda de tierra mojada y flores secas. La mujer se deslizó en el asiento, sin hacer ruido, y se acurrucó, temblando. Sus ojos, vacíos de emoción, estaban fijos en el parabrisas. Leo intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. A medida que avanzaban las millas, la temperatura en la cabina bajó de forma antinatural. El aliento de Leo se condensaba en el aire. Miró a la mujer de reojo y notó que, a pesar de su apariencia mojada, el asiento estaba completamente seco. Su mirada estaba fija en un punto más allá del parabrisas, como si estuviera viendo un pasado lejano. Un susurro suave llenó la cabina, una voz femenina que parecía venir de la estática de la radio. «Ayúdame», dijo, y la voz se cortó. El terror puro se apoderó de Leo. La mujer alzó la cabeza lentamente, y sus ojos, antes vacíos, se llenaron de una luz maligna y antinatural. El rostro se le contrajo, la piel se le arrugó y se desvaneció, revelando una calavera putrefacta. Restos de cabello oscuro colgaban del cráneo, y un gusano se deslizó por una de las cuencas vacías de sus ojos. La calavera le sonrió, una mueca de pura malicia. Un gemido, que sonaba como el lamento de miles de almas, salió de su garganta. Leo pisó el freno de golpe, el camión se tambaleó y chirrió. Abrió la puerta y se lanzó al exterior, cayendo de rodillas en la grava. Miró la cabina, el asiento del copiloto estaba vacío. El olor a putrefacción se había disipado. Se levantó, temblando, y vio la figura de la mujer materializarse de nuevo en el espejo retrovisor. Su rostro era de persona, pero sus ojos de vacío infinito. Le sonrió, una sonrisa de malicia pura, y luego se desvaneció por completo. Sam se quedó en el estacionamiento, con el café en la mano, la bilis en la garganta. La oscuridad lo rodeaba y las sombras danzaban a su alrededor, como si se burlaran de él. Él nunca lo había visto con claridad. Solo era una sombra, un terror que se había llevado su camión. A la mañana siguiente, no había rastro de su camión ni señales de robo. Solo la sombra que se movía y que se había llevado el camión. Él no podía seguir conduciendo. Leo sabía que la US-66 se había convertido en su prisión, una cicatriz que no podía sanar. Cada vez que escuchaba una historia de fantasmas en el camino, el rostro de la mujer, con sus ojos vacíos y su sonrisa de calavera, se le venía a la mente. El miedo lo había paralizado, lo había dejado sin su única pasión,
sin su vida. La soledad que tanto amaba se había convertido en su mayor terror. En las noches de luna llena, en la US-66, una figura deambulaba, esperando al próximo conductor que se atreviera a detenerse. La niebla que devora el tiempo. El tramo de la enero de 80 a través de Nebraska se sentía interminable para Mac, un novato. Había estado conduciendo durante horas, pero el reloj en su tablero seguía marcando las 2:15 de la mañana, una y otra vez. Se sentía atrapado en un bucle temporal, pasando por los mismos postes de luz y letreros una y otra vez. De repente, una niebla espesa y pegajosa se apoderó de la carretera, devorando su visibilidad por completo. Encendió las luces antiniebla, pero solo sirvieron para iluminar un muro impenetrable de blancura. A cada poste que pasaba, el reloj retrocedía un minuto. Se sentía como si estuviera perdiendo la cordura. El aire en la cabina se enfrió de forma antinatural, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Una sensación de opresión se apoderó de su pecho, como si estuviera conduciendo a través de una sustancia densa y pegajosa. El olor a humedad y a metal viejo se hizo presente, un aroma que lo ahogaba. Miró el reloj de su muñeca, que también marcaba las 2:15 de la mañana. No podía ser. ¿Era una broma? No, la carretera no era un chiste. De repente, una luz roja y azul parpadeante lo alertó. Un coche de policía se materializó de la niebla. El oficial, un hombre alto y delgado, de rostro pálido y ojos cansados, se acercó al camión. «Señor, ¿está bien?», preguntó con voz ronca. Mark asintió, tratando de disimular el temblor en sus manos. «Sí, oficial. Es solo la niebla. Me siento un poco desorientado». «¿Y el reloj?». «El reloj se ha quedado en 2:15 de la mañana». El oficial inclinó la cabeza, una sonrisa extraña asomando en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino una de compasión, como si supiera un secreto terrible. «La niebla», repitió. El oficial se acercó un poco más, su aliento no se condensaba en el aire frío. «No es el reloj lo que se ha detenido, joven», susurró. Su rostro comenzó a arrugarse, como si se estuviera derritiendo. La piel se le pegó a los huesos, sus ojos se hundieron y se volvieron amarillos y opacos. Su boca se abrió, y de ella salió una niebla blanca y espesa, que se tragó su rostro, dejando solo un vacío oscuro. El oficial, o lo que quedaba de él, alzó una mano temblorosa y señaló hacia la niebla. «Es el tiempo», susurró el oficial transformado. «Y nos está devorando a todos. Un poco cada día, un segundo a la vez, hasta que no quede nada. Sigue conduciendo, Mark. Y no te detengas, porque aquí, la niebla nunca se va, y el tiempo es un depredador que se alimenta de la desesperación». La voz, que antes era ronca, ahora era una mezcla de susurros, como si miles de almas estuvieran hablando a la vez. El corazón de Mac se le subió a la garganta. Mac, con el corazón en la garganta, pisó el acelerador, las ruedas chirriando al ganar tracción. El camión se lanzó hacia adelante, adentrándose aún más en el manto blanco. Las luces rojas y azules del coche de policía se desvanecieron en la niebla, y solo se escuchaba la risa gutural del oficial. El reloj de su tablero y de su muñeca seguían marcando las 2:15 de la mañana. Y en cada tramo de carretera, en cada curva que pasaba, Mac sentía que la niebla lo atrapaba, lo devoraba, y que su tiempo se iba, gota a gota, hasta que la única cosa que quedaría de él, sería un camión vacío. Ahora, cada vez que pasaba por el letrero de la cafetería de North Platte, la desesperación se apoderaba de él. El rostro del oficial, con su sonrisa de calavera, se le venía a la mente. El miedo lo había paralizado, lo había dejado sin su única pasión, sin su vida. La soledad que tanto amaba se había convertido en su mayor terror. En las noches de luna llena, en la US-66, una figura deambulaba, esperando al próximo conductor que se atreviera a detenerse. En el fondo de su corazón, sabía que nunca escaparía.
no había una salida. No había un final para su pesadilla. La carretera se había convertido en su tumba y la niebla, en su verdugo. Cada vez que el reloj del tablero marcaba las 2:15 de la mañana, un trozo de su alma se desvanecía. Un trozo de su cordura, de su humanidad, se desprendía. Max sabía que no tardaría en convertirse en otro fantasma de la niebla, una sombra sin nombre, un susurro sin rostro. La sombra del área de descanso. El área de descanso a las afueras de Blackwood, en la Interestatal 95, era un oasis para los traileros cansados. Una estación de servicio con una cafetería, baños y un estacionamiento que parecía un refugio en la inmensidad de la noche. Pero para Sam, un veterano de la carretera, el silencio del lugar era un presagio. Había algo en las sombras que lo hacía sentir incómodo, como si algo lo estuviera observando, un escalofrío que le subía por la espalda, un susurro que no podía escuchar. Después de un largo día al volante, Sam se detuvo para estirar las piernas y tomar un café. La única luz que iluminaba el estacionamiento era la de un poste roto que parpadeaba. Las sombras danzaban, alargándose y contrayéndose, como si tuvieran vida propia. Sam se rió de sí mismo, pensando que la falta de sueño lo estaba volviendo paranoico. Se frotó la cara, tratando de sacudirse el cansancio. El aire era pesado, con un olor a humedad y a metal viejo, un aroma que lo ahogaba y le causaba náuseas. Mientras se dirigía a la cafetería, una figura alta y delgada se movió en la penumbra. No tenía forma, no tenía contorno, era simplemente una sombra, una silueta de algo que no tenía cuerpo. Sam sintió un escalofrío que le subió por la espalda. Aceleró el paso, sintiendo que sus pies se hundían en el asfalto. Al llegar a la puerta, miró por encima del hombro. La figura se había detenido. Estaba inmóvil, observándolo. Sam se encogió de hombros, abrió la puerta y entró. El aroma a café lo reconfortó, pero no logró disipar el miedo que lo había invadido. El interior de la cafetería estaba vacío. El aire era pesado, con un olor a humedad y a metal viejo. Se sirvió un café, tratando de calmar sus nervios. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, con la mirada fija en el estacionamiento. La sombra seguía allí, en el mismo lugar, como una mancha de tinta en la oscuridad. El corazón de Sam latía con fuerza en su pecho, como un tambor de guerra. El miedo lo había paralizado, lo había dejado sin su única pasión, sin su vida. El café se le enfrió en la mano. Sam decidió que era hora de irse. Salió de la cafetería, la luz del poste parpadeante lo bañó con su brillo intermitente. Miró a su camión. El Peterbilt, su hogar, su refugio, estaba a unos metros de distancia. Pero la sombra seguía allí, inmóvil, observándolo. Sam sintió un pánico helado que se apoderaba de su cuerpo. El miedo lo había paralizado, lo había dejado sin su única pasión, sin su vida. Caminó lentamente, con la mirada fija en la sombra. La figura se movió, no caminó, sino que se deslizó, como si no tuviera piernas. Se acercó a su camión. El corazón de Sam se le subió a la garganta. La sombra se subió al asiento del conductor de su camión. Sam se quedó paralizado, incapaz de moverse. Vio cómo la sombra encendía el motor. Vio cómo se alejaba. Vio cómo se perdía en la noche, llevándose su camión. Sam se quedó en el estacionamiento, con el café en la mano. La oscuridad lo rodeaba, las sombras danzaban a su alrededor. Se sintió solo, expuesto. Pero en su mente, la escena se repetía una y otra vez, la figura subiéndose a su camión, el motor encendiéndose, el camión alejándose en la noche. Sam, que una vez fue el rey de la carretera, ahora era solo un hombre asustado, un hombre que había visto el verdadero rostro del terror. Y en cada cruce de carretera, en cada estación de servicio, en cada rincón del mundo, el miedo lo esperaba. Porque el miedo es un pasajero que nunca te abandona.
Es un fantasma que te persigue y te recuerda que hay fuerzas en este mundo que no se pueden entender ni controlar. Y que a veces, lo mejor que puedes hacer es simplemente seguir de largo. A la mañana siguiente, no había rastro de su camión. No había señales de robo. Solo la sombra que se movía y que se había llevado el camión. Sam sabía que nunca volvería a conducir de nuevo. No podía hacerlo. El miedo lo había paralizado. Sabía que la sombra lo estaría esperando. Sabía que la sombra lo estaría observando, en cada curva, en cada área de descanso, en cada rincón de la carretera. La sombra, que no era ni humano ni animal, que era la oscuridad misma, que vivía en la oscuridad, que se alimentaba de la oscuridad. La sombra, que había encontrado un nuevo hogar. El camión de Sam. Y que lo esperaría hasta que el tiempo se detuviera. La policía nunca encontró el camión. Los investigadores no tenían pistas. La única prueba que tenían era el relato de Sam, un hombre que se había vuelto loco, un hombre que creía en fantasmas. El miedo lo había convertido en un espectro, una sombra sin nombre, un susurro sin rostro. La sombra que lo había robado, que lo había consumido, que lo había dejado sin nada. En el estacionamiento de Blackwood, la sombra seguía allí. Se deslizaba entre los camiones, buscando una nueva víctima. Era un depredador, una criatura de la noche, que se alimentaba del miedo, de la desesperación. Y cada vez que un trailero se detenía, la sombra lo observaba. La sombra lo esperaba. La sombra lo acechaba. Aquí terminan estas 3 escalofriantes historias de traileros. Si te han dejado los pelos de punta, no olvides darle me gusta y seguirnos para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y recuerda, las carreteras tienen muchos misterios y secretos que aún no han sido desvelados.